con la voz es la forma más difícil de mentir, se refieren. Sí, es lo más auténtico. La forma más honesta de... Curioso, parece así. Cuando pasaste de empleada a emprendedora, ¿qué sentiste? Sí. Hombre, al principio. Claro. Digo yo que tendrías algún miedo, ¿no? Al principio, ¿no? Mucho miedo, claro que sí, mucho. Pues mira, yo pasé de empleada a emprendedora, como dices, precisamente porque en las entrevistas, yo estaba en la radio cuando la crisis que fue sobre todo en la construcción, pero de la construcción pues cayó todo lo demás, ¿no? De 2007, 2008, 2010 Sí. en Extremadura estaba muy, muy fuerte la crisis. Yo seguía haciendo todas mis entrevistas diarias y entrevistaba a todo tipo de profesionales y personas que venían a la radio a contar pues, las cosas del día, ¿no? Lo que fuera de actualidad en ese momento. Y yo veía una clara diferencia entre los empresarios y los demás. Todos los demás. Todos los demás hablaban de problemas. Y los empresarios, no digo yo que no hablaban de problemas, que también los tenían, Sí. pero también hablaban de soluciones. Yo me di cuenta que el sector empresarial es un sector que tiene la vista puesta siempre en cómo ir solucionando cosas. En nuestro día a día. Claro, es el día a día, efectivamente. Si no te levantas de la cama. Exactamente. Es el día a día. Un empresario realmente, una empresaria sabe lo que está pasando hoy, pero no tiene ni idea de qué vendrá mañana y se prepara para las circunstancias que sean. Pues ahí, en esas circunstancias de crisis, los empresarios eran el ave fénix. Es que salían de sus propias cenizas, resurgían claramente. Y sin embargo, pues todos los sectores se quejaban con razón, que las cosas estaban muy mal, no les quito la razón, pero se quejaban un poco sin esa capacidad de me quejo y también busco la solución, ¿no? Sino me quejo y a ver quién soluciona esto, ¿no? Entonces me gustó mucho, fue una cosa que se me fue como impregnando. ¿Modo te sentías identificada o modo, como hablábamos ayer, como líderes a seguir? Modo, yo quiero vivir esto. Que no lo estoy viviendo, pues soy empleada, claro. Entonces, tú cuando trabajas en una empresa, lógicamente hay unas personas que lideran y son las que te dicen el camino que tú tienes que seguir, ¿no? Sí. Tienes un poquito de margen de maniobra, pero poquito, porque no es tu proyecto. Sí. Pero yo decía, yo quiero vivir esto. Yo quiero vivir la sensación de tener un proyecto propio. De ir pensando yo cómo quiero hacer las cosas, qué sería bueno, qué sería malo, probar, equivocarme. Todo esto, esta aventura que yo veo en estas personas, me gustaría vivirla. Y eso fue lo que a mí me fue calando para dar el salto y probar la idea. Y claro, a la hora de emprender, pues a mí me gustaba emprender en algo que no se saliera de la comunicación, sí, que es lo que a mí me apasiona, vamos, o sea, es lo que a mí me encanta y me apasiona de verdad. Y entonces tuve la suerte por entonces de entrevistar a Ana Orantos, que entonces era la presidenta de la Asociación Extremeña de Coaching, y oí hablar del coaching por primera vez. Me pareció una cosa tan bonita, el ayudar a las personas a conseguir sus objetivos en general, que luego dicen, hay coaching de todo, claro, es que es una metodología para conseguir objetivos. Pueden ser objetivos empresariales o de deporte o de salud o de comunicación pero no es más que una metodología, vamos. Entonces hice esa entrevista en la radio y cuando colgamos ya la entrevista que estaba en el aire y cogí el teléfono para despedirme, le dije, dime a qué hora podemos hablar tú y yo, porque yo quiero vender esto. Y estuvo muy curioso porque cuando llegué a casa, mis hijos entonces eran pequeño, adolescente, empezando la adolescencia, y le dije, he oído hablar hoy, he hecho una entrevista de una cosa súper interesante, que se llama coaching. A ver, no, ni idea, claro. ¿Y qué es? Y se lo expliqué y me dijo mi hija, eso se llama coaching, eso lo llevas haciendo tú toda la vida. Con nosotros, ¿no? Y no lo sabía. Y bueno, me formé, me empecé a formarme, empecé tal, y entonces me di cuenta cómo podían confluir las dos cosas, el tener mi propio proyecto con mi formación académica y mi trayectoria profesional, la que tenía hasta ese momento. Y ahí se hizo el cóctel. Miedo, todo el del mundo.
Pero una persona que entonces, un empresario que se puso a mi lado, me contrató para trabajar con toda la gente que trabajaba en su empresa, para hacerle coaching a cada uno y formación a todos de grupo, me dijo una frase que fue mi mantra durante ese tiempo: que tus deseos sean más fuertes que tus miedos. Yo tenía tan claro cuál era mi deseo, cuál era mi pasión en ese momento, dar ese salto, que cuando a veces flaqueaba, esto tiene que ser más fuerte que los miedos. No es que los miedos no existan, estaban ahí, Sí. por supuesto, pero tiene que poder el deseo, tiene que poder el sueño, y así fue. Claro, porque las excusas siempre te van a invadir. Las excusas, los obstáculos. Obstáculos, los errores, tu propia inexperiencia, que no tienes ni idea, ¿no? Saltas a otro mundo sin saber. Te puedes formar mucho, puedes leer mucho, puedes preguntar mucho, pero al final la experiencia es la que tienes que vivir, ¿no? Y además que para dejar un proyecto como en nuestra mente que nos da excusas totalmente racionales para que no des el paso. Entonces tienes que luchar contra ti misma. Totalmente, estás en lo que conoces, en tu zona de confort, ¿no? Y es verdad, en lo que es zona de confort, como hoy hace poco que dice que la zona de confort, para dejarla tenían que haberle puesto otro nombre. Claro, porque claro, no cómoda, ¿no? confort, porque vamos a dejar esto. Bueno, yo tenía ganas de dar ese salto y me alegré mucho de hacerlo, la verdad. ¿Y cuáles son los primeros obstáculos que te encontraste en el camino? Bueno, pues los obstáculos, tener que montar un negocio, un producto, un servicio de la nada. A ver qué es lo que ofrecía. Pues tú piensas poner, que te digo yo, una ferretería, pues tienes claro lo que tienes que hacer: coger un local y no sé, indaga un poco de cuáles son los productos que debe tener una ferretería, busca a los proveedores y móntala, ¿no? Un mostrador y, en fin, que tienes como claro, pero ahora yo digo, ¿y qué hago yo con esto? Claro, que las formaciones están ambiguas. ¿Qué es una formación de hablar en público? ¿Cómo monto yo esto? Pero yo tenía las ideas bastante claras, ¿eh? ¿Y qué hiciste? ¿Cogiste los patrones de los principales errores que cometían las personas que conectaban y decías, esto es de solución? Exacto, yo tenía tan analizado ya todo el tema que digamos que diseñé un curso de hablar en público y hice una experiencia piloto. Y en esa experiencia piloto, esa es la base del curso que sigo dando a día de hoy, ¿eh? O sea, que es que no iba desacertada. He pulido algunas cosas, pero por supuesto siempre va cambiando un poquito, ¿no? Pero sobre la base de ese primer curso, que era exactamente lo que yo había percibido todos esos años desde la parte del periodismo, que era lo que necesitaba una persona para aprender a hablar en público. ¿Y la estructura de tu formación cómo es?